Muy buen día, un gusto de saludarles. Hoy día vamos a conversar de algo que se ha puesto un poco de moda, quizá, o a lo mejor es porque tiene mayor difusión. Justamente de eso se trata, de la difusión de la ciencia. Hoy hay varias personas que suben podcast, que tienen videos en YouTube, que siempre están conversándonos sobre acercar la ciencia, las distintas investigaciones que se están llevando a cabo y las están acercando a los comunes mortales como nosotros. Vamos a conversar sobre esto con Juan Carlos Beamín, una de esas personas que digo yo que se dedican un poco a la divulgación, a pesar de que obviamente él tiene otra profesión, que es ser astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía. ¿Cómo estás tú? Buen día, gracias por recibirnos. Muy bien, muchas gracias Miriam por esta entrevista y esperemos poder conversar acerca de la astronomía, una ciencia tan linda. Sí, pues mucho se ha hablado de el tema de la astronomía últimamente por aquello de los asteroides, ¿no? Salió hace muy poco el tema del impacto que hizo DART y que cambió el movimiento de un asteroide. ¿Qué está pasando hoy día? Hablemos en general, ¿qué está pasando hoy día con respecto de la astronomía? En Chile me refiero. Hay muchas cosas pasando de A distintos ver. aspectos. Podríamos pensar un poco lo que está pasando tú mencionaste DART, esto de los asteroides, con lo que está pasando en el espacio, digamos, donde ahí Chile es un jugador bastante menor, puesto que son las grandes agencias espaciales las que están liderando un poco ese tema. Pero desde Chile estamos teniendo un auge desde los años 90, podríamos decir, hasta ahora. Solo ha ido creciendo y va a seguir creciendo en la próxima década con la instalación de los más grandes observatorios que hay en el mundo. Tenemos, por ejemplo, en el norte de Chile se instaló, a partir del año 98, las primeras observaciones ya con el telescopio VLT, que está ahí en Paraná, al sur de Antofagasta, unos 100 kilómetros al sur de Antofagasta. Son 4 telescopios de 8 metros, los más grandes en su tiempo, y bueno, nos han dado algunos de los descubrimientos más importantes: nuevos planetas en torno a otras estrellas, explosiones de supernovas, rayos gamma, que son cosas muy violentas en el universo, y una cantidad de descubrimientos que es difícil resumir tan rápido. Y vienen nuevos telescopios en la región de Atacama, en el sur. Se está construyendo lo que va a ser el telescopio más grande del mundo, el GMTO, y después en Cerro Armazones, en la segunda región, el más grande del mundo, que va a ser de 39 metros, realmente un monstruo, un edificio gigantesco, y que van a poner a Chile en el primer lugar en la astronomía mundial. Ya lo estamos en ese sentido, o sea, ya se hace, pero esto simplemente lo va a llevar a una nueva liga. Oye, a ver, tú nombraste ahí y nosotros siempre nos estamos diciendo, no, los cielos del norte de Chile son lo mejor y por eso tenemos los mejores planetarios, digamos, del mundo, Observatorio. observatorios, perdón, observatorios del mundo. Eh, Cuéntame, los observatorios que están en Chile funcionan con las personas, no solamente tengo entendido con astrónomos chilenos, tengo entendido que vienen de todas partes del mundo, ¿no? A visitar y piden hora. Tengo entendido que es con reserva de días y de horas para poder venir a observar precisamente algo que estén haciendo una investigación. Pero la astronomía chilena, ¿cómo está? Sí, la verdad que son centros mundiales construidos principalmente por ya sea estadounidenses, japoneses, europeos, y trabajan en conjunto chilenos con extranjeros. Digamos, hay bastante población extranjera que trabaja en los observatorios y también que ejecutan las observaciones, astrónomos que vienen de utilizarlos. La astronomía chilena está muy bien en ese sentido. El 10% del tiempo que están observando estos observatorios lo ocupan instituciones chilenas. Es decir, llámese las universidades que tienen centros de investigación en astronomía, pueden ocupar el 10% de ese tiempo. Y como dices tú, no es que, yo soy astrónomo, voy a ir a observar tal día. No es tan fácil. La verdad es que hay como concursos y hay bastante, por así decirlo, no es rivalidad, pero competencia por utilizarlo. Es un recurso muy preciado. Estos observatorios de verdad son los mejores del mundo. Entonces, podemos hacer ciencia de frontera solamente por el hecho de vivir en Chile, algo que no tiene ninguno de nuestros vecinos en la región. O sea, en toda Latinoamérica nadie tiene más acceso a tiempo de telescopio que los chilenos.
Y de hecho, en el mundo, si lo ponemos en contexto en el mundo, son muy pocos países los que tienen esta clase de acceso a este nivel de, por así decirlo, laboratorios. Porque los astrónomos no podemos fusionar estrellas o planetas, digamos, tenemos que observar. Es un poco distinto cómo funciona la ciencia. Son los mejores observatorios del mundo. Y hay una comunidad chilena creciente. Ya hay universidades, por nombrar alguna, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, Andrés Bello, Diego Portales, la Universidad de La Serena, Concepción, Valparaíso, Antofagasta. En todos estos lados hay universidades con astrónomos que están haciendo programas de doctorado, de magíster, para poder utilizarlo y se compite. O sea, yo he tenido la suerte de poder observar con muchos de estos telescopios y es muy interesante porque uno compite propuestas, dice, ok, yo quiero hacer esta ciencia con este telescopio, pero compites con otros 5, 7, 8, 10 proyectos que quieren hacer otros proyectos científicos con el mismo telescopio. Entonces ahí se evalúan y las mejores propuestas son las que van quedando y también han hecho ir surgiendo esta sana competencia que también el nivel de la astronomía en Chile sea muy alto. Oye, tengo entendido que hay algunos profesionales chilenos que han descubierto algunas cosas que no se habían visto, obviamente la están descubriendo, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de exoplanetas, el tema de la observación de hoyos negros. Hay una serie de hallazgos que se han hecho a partir de profesionales chilenos, ¿es así? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Y en Chile, bueno, hay grupos de cazadores de planetas, como los llaman a veces, como que están buscando nuevos planetas. Hay varios equipos a lo largo de Chile que han descubierto muchos planetas. No solo planetas, también han logrado dar con respuestas interesantes, como por ejemplo, medir distancias con gran precisión. Es una tarea muy difícil en la astronomía. Uno está acostumbrado a una regla, una wincha, o vas con el auto y tiene un cuenta kilómetros, pero las estrellas no podemos ir. No podemos enviar algo hasta allá. Tenemos que medir siempre con lo que observamos. Y medir distancia en astronomía es muy difícil. Hay un equipo en Concepción muy fuerte que ha medido distancias, por ejemplo, en las galaxias más cercanas. ¿Y por qué es tan importante? Porque medir bien esa distancia a las galaxias más cercanas es clave para entender el universo como un todo. Se va construyendo como una especie de escalera. Este es como el primer peldaño. Calcular las distancias a las galaxias más cercanas nos permite calcular a galaxias más lejanas y así ir creciendo para entender el tamaño del universo. Entonces, descubrimientos como eso se han hecho en Chile, entre muchos otros. Hay expertos literalmente en todas las áreas de la astrofísica, como por ejemplo, la primera radiación que se produjo en el universo, la primera que podemos ver. Todavía queda como una especie de, no quiero decir como radiación fantasma, pero es una radiación muy fría que solamente se detecta con telescopios de radio, como los que están en el norte de Chile, en ALMA, que es un radiotelescopio, o con telescopios en el Polo Sur, se puede investigar esta radiación tan antigua que nos permite también entender el universo a gran escala, y también hay grupos de esto en distintos lados de Chile. Eso lo hace muy fascinante, porque desde los planetas que están más cerca hasta el universo en su comienzo como un todo, se estudian en distintas partes acá en Chile. Ahora, igual nuestra tecnología aún es limitada porque hemos visto con sorpresa, sí, las últimas, por lo menos para mí, las últimas fotos que se han entregado de planetas, por ejemplo, hace muy poco, algunas que entregó Curiosity, ¿no? Que tú ves como si fueras realmente tú caminando en estos planetas. También se ha mostrado, por ejemplo, el tema de una de las lunas de Júpiter, y algo que me llamó mucho la atención, una explosión del Sol que se ve en primer plano, ¿no? Realmente fantástico. Oye, cuéntame, tú mencionaste ahí ALMA. Yo más o menos conozco cómo funciona, muy poco en realidad, pero la verdad es que uno cree que ustedes van para allá, los piden hora, etcétera, van y se ponen a observar como en un telescopio y se pasa, así como las fotos antiguas, ¿no? Claro. Y empiezan a buscar, a mirar. Son que el telescopio es un poco más grande que una cosa así, pero no es tan así. Cuéntanos un poquito cómo se hace la observación. Sí, ya hace muchas décadas, digamos, podríamos decir fácilmente 100 años que esa observación a ojo no se hace. Ese, en su momento eran las placas fotográficas, hoy día lo hacemos con cámaras. Conectamos una especie de cámaras, en la astronomía le llamamos instrumentos en realidad, porque son todas las cosas complejas que van entre el telescopio, este gran espejo gigante que recibimos, que finalmente son datos. O sea, nosotros después lo podemos poner en una pantalla, en algunos casos en una foto,
En otras cosas, no sé si te ha pasado, pero bueno, todos hemos visto un arco iris. Es la luz del sol que atraviesa las gotitas de agua y dispersa la luz en todos los colores. Entonces vemos que la luz tiene todos esos colores. Los astrónomos hacemos eso para como las huellas dactilares de las estrellas. Y eso lo hacemos con unos elementos, digamos, con una especie de prisma que colocamos antes de la cámara y así podemos entender como toda la física de las estrellas. Eso es lo que hacemos hoy día. No miramos por un telescopio, obtenemos mucha más información usando estas cámaras, estos prismas y de esa manera estudiar la luz. Ese es lo principal que tenemos como astrónomos. No podemos oler las estrellas, no las podemos escuchar, no las podemos tocar, pero sí podemos observar su luz y a través de esta conocer todos los misterios que esta ocultan. Y tú mencionabas ALMA en particular. ALMA ve un tipo de luz que nosotros no somos capaces de ver con nuestros ojos. Es lo que se llama ondas de radio, como las que se usan para que nosotros podamos estar hablando en esta ocasión, como las que se usan para que podamos ver televisión, pero en un espectro acotado de esas, dan información muy relevante para la astronomía, y estas grandes antenas de radio que están en el desierto son capaces de captar esta especie de luz de las estrellas, del gas que está en las galaxias, del gas que está en torno a los planetas, a las estrellas en formación, y podemos entender mucho mejor. Entonces complementamos lo que vemos con nuestros telescopios normales, por así decirlo, con los telescopios de radio para tener una idea más global de lo que pasa en la astronomía. Sí, pues de hecho, casi toda la información es pasada a computadores que llegan a Santiago, ¿no? Toda esa información y muchas, bueno, en algunas ocasiones se van fuera para ser interpretadas, ni siquiera pasan por acá, por Chile, digamos, la interpretación de lo que se está viendo, ¿no? Cuéntame un poquito, a ver, tú dijiste ahí una cosa, no podemos escuchar las estrellas, pero en la antigüedad se habló de la música de las esferas. Y veo que tú allá atrás tienes un teclado. Sí. ¿Eres músico? No, estábamos tratando de aprender con mi hijo un poquito a tocar, pero no, lejos de ser música. Mi esposa toca, hay una batería por acá atrás. ¿Ya? Ella toca un poco. ¿Sí? Ya. Sí. Oye, háblame un poquito de lo que hablaban de la música de las esferas. Se supone que hay un cierto movimiento y por lo tanto existiría un sonido, ¿no? Y por lo tanto una música que se podría crear. De hecho, hubo una época, hace ya unos cuantos años, en que se trató de hacer en música, llevar a la música estos movimientos. Sí, este es un concepto bastante abstracto, voy a tratar de ser lo más práctico posible, pero en el espacio no hay nada. El sonido necesita de un medio para transmitirse. Por ejemplo, el sonido es una onda, como podemos imaginar como en el agua. Imaginemos el agua con un patito encima, el agua se mueve, la onda se mueve y el patito sube y baja. El sonido también lo que hace es mover las partículas de aire. O sea, si yo voy a hacer un ejercicio, estoy hablando y si me pongo esto aquí, ustedes escuchan diferente que si yo no tengo la mano. Se escucha distinto porque mi mano bloquea las ondas y solo el sonido que les llegó a ustedes es el que pasa por las orillas de la mano. Está involucrado el aire. Si yo lo bloqueo, el sonido no se escucha igual. Pero en el aire no hay aire y por lo tanto no puede viajar el sonido. Así que el sonido es completamente silencioso. Ahora, ¿por qué se dice que podríamos como traducir ciertas frecuencias de vibración de las estrellas o cosas por el estilo? Eso es cierto, hay estrellas que cambian, hay estrellas que pulsan, es decir, cambian literalmente su tamaño. Hay otras estrellas bueno, todas las estrellas son grandes bolas de gas que tienen movimientos en su interior y que por lo tanto, uno podría decir, tienen frecuencias, pero no son frecuencias como decirlo, acústica, no es que producirían ruido, seguro, pero ahí, una vez que salimos de la esfera, de la estrella, ya simplemente se diluye porque no hay material para transportar ese sonido. Y eso es lo que se trata de hacer. Nosotros observamos, por así decirlo, esas estrellas, vemos que tienen estos cambios en frecuencia, o sea, que por así decirlo, pulsan o se mueven, y traducimos eso en lo que sería un sonido.
Como por ejemplo, nosotros no escuchamos el canto de las ballenas, porque es un sonido muy grave, y lo traemos hasta el rango que los seres humanos podemos escuchar para decir que escuchamos, pero no, nadie escucha una ballena, es imposible porque nuestras orejas no dan, o un murciélago, es ultrasonido, es un sonido más allá del que nosotros somos sensibles. En este caso, algo parecido con las estrellas, pero ya sea o con la luz o con sus pulsaciones, que lo traducimos, esas frecuencias, a lo que nuestro oído escucharía, pero es eso, ¿no? Es como una traducción, una interpretación, por así decirlo. Ya, perfecto. Oye, a ver, en el tema de que yo decía al comienzo que tú te has dedicado también a la divulgación de la ciencia, lo cual lo encuentro maravilloso, porque llevar la ciencia al nivel de cualquier persona para que la entienda es realmente acercar a las personas, ¿no? Es muy bueno. Cuéntame, ¿cómo te metiste en eso? A mí, bueno, siempre me gustó mucho ¿Derivaste? compartir. Sí, sí, desde que empecé a estudiar me gustaba mucho conversar de las cosas que iba aprendiendo. Siempre me ha fascinado el conocimiento. Me gusta mucho leer desde niño y ir compartiendo lo que uno va aprendiendo creo que es algo clave. Como sociedad nos falta mucho eso de compartir realmente de forma libre. Y a medida que fui estudiando, me fue fascinando el mundo, cuando uno empieza a entender un poco cómo funciona la naturaleza, meterse como en las matemáticas de adentro, en la física y en el funcionamiento microscópico y macroscópico del universo, realmente me cambió un poco como persona y dije, bueno, no me puedo quedar con esto yo solo. Y lo trataba de comunicar haciendo clases, charlas, visitas, teníamos algunos cursos para niños, también con adultos mayores. La verdad es que era bien, bien diverso. Y llegó el punto en que terminé mi doctorado, hacía investigación, seguíamos con estas ideas y se me dio la posibilidad de un trabajo en el cual coordinado, dirigía un centro de comunicación científica. Y ahí fue donde fue, bueno, hay que tratar de hacer proyectos para llevarlos a la sociedad, no solamente en astronomía, sino que en otras ciencias. Y ahí fue que me dediqué ya hace como unos 4 años, casi tiempo completo, podríamos decir, a la divulgación científica y ha sido una aventura entretenida. Hay hartos productos de los que me siento súper orgulloso por lo que la gente me ha dicho. Hemos llegado a mucha gente y eso es bien, me da una satisfacción de poder entregar esas pildoritas, ese pedacitos de conocimiento sobre el mundo que nos rodea, que realmente a veces nos cambian en cómo percibimos este mundo tan perfectamente hecho. Oye, yo he escuchado tus podcasts que tienes de la raíz de la ciencia. Sí, Eh, ese es uno de mis productos que me siento muy orgulloso. Oye, realmente muy entretenido. Aparte de eso, llevas gente muy, muy experta en cada uno de los temas que tratan. Han visto cosas de biomedicina, obviamente de astronomía, de repente de cosas tan, no sé, como pedestres, digamos, en el sentido de que uno dice, bueno, las redes sociales, pero ustedes le sacan una vuelta de tuerca más, digamos, a ese tipo de temas. Cuéntame, ¿te cuesta mucho, te ha costado mucho, tenés que entrar en cada uno de los temas? Porque tú eres especialista en una de las ciencias, pero no en todas. ¿Cómo lo haces? No, es verdad. Como científico uno aprende a pensar quizá como de una manera distinta. La universidad en ese sentido es como bien, te cambia un poco la forma en que piensas las cosas. El podcast que tú mencionas, en La Raíz de la Ciencia, es uno de mis productos favoritos de los que he hecho en mi vida, yo creo, por esa diversidad y tratar de eso, poner cosas tan simples. A veces uno dice, ¿por qué? Hay uno de los primeros episodios es, ¿por qué suenan las cosas cuando se rompen? Y uno dice, estamos tan acostumbrados, es como algo tan obvio que algo se rompe y suena, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? O, por ejemplo, en el último capítulo es, ¿por qué nos preguntamos por qué? ¿Cuál es esa necesidad humana de preguntarnos, de buscar un sentido? Porque no es un cómo, no nos preguntamos cómo funcionan, nos preguntamos por qué funcionan. Una necesidad que busca un motivo último. Y eso es algo propio del ser humano, más que no sabemos hasta ahora, ninguna otra especie se lo pregunta. Y eso es mm, buscar son cosas simples a veces, como tú decías, redes sociales. Pero ¿qué hay más allá? ¿Cómo funcionan los algoritmos para que sean tan adictivas? Porque esto no puede ser azaroso. O sea, que estemos todo el día con el teléfono ahí pasando el dedo. Hay un diseño, hay una forma de pensar, de hacerlo simple, que hasta un niño se engancha. Entonces, todas esas cosas se me van ocurriendo en general, las voy pensando con tiempo, qué temas puedo tocar
y investigo mucho. Eso sí que sí, hay una búsqueda grande y no en fuente, no es solamente que busquen un diario, sino tratar de ir a las fuentes como más, a los papers científicos, digamos, lo que grandes científicos están haciendo o investigando en este momento, y de ahí mismo después uno saca ideas para quién puedo entrevistar. Busco, bueno, gente que habla español, porque es un podcast en español, pero siempre hay científicos, ya sea chilenos, latinos, españoles, etc. Oye, lo encuentro fantástico porque en realidad, claro, te debe llevar muchísimo tiempo porque te demoras más en investigar y por lo tanto vas sabiendo cada vez más. Sí, pero eso lo hace emocionante, al menos para mí, que estás siempre pensando cosas nuevas, ya no solamente como astrónomo, como te decía, hay cosas, a Claro. mí la neurociencia me fascina, es un tema Ujú. que encuentro entretenidísimo, y en especial en el desarrollo del cerebro en los primeros años, digamos, esta explosión de cuando los niños descubren, empiezan a descubrir cosas y hacerle sentido. Nadie nace con un idioma, sin embargo, el cerebro humano está preparado para, si escuchan a un niñito de fondo, es mi hijito pequeño, justamente, eh, en esa etapa, él aprendió español porque nació en Chile, pero si hubiera nacido en China, habría aprendido chino. Si hubiera nacido en Israel, habría aprendido hebreo. Si hubiera nacido en Rusia, aprende ruso. Estamos programados para aprender un lenguaje, independiente cual sea, y qué reglas tenga. Esta plasticidad neuronal me parece fantástica. Entonces la podemos abordar desde distintas partes. Y esas cosas, bueno, hay que investigar para no decir cualquier lecera y asesorarse con expertos que sepan del tema. Y claro, después empiezas a saber más y te das cuenta de cuánto sabes realmente, que es así, un poquitito. Y hay un mundo dentro de cada pregunta que nos hacemos. Hay un mundo de profundidad y te enseña, no sé, al menos a mí, esa humildad de decir, wow, como dijo alguna vez Platón, digamos, solo sé que nada sé. Nada sé. Platón fue, Solo sí. que nada sé. Sócrates, bueno, Sócrates, Platón, claro. Ajá. Eh, y bueno, eso al menos a mí me motiva muchísimo aprender para poder comunicarlo después y generar nuevas preguntas. Buenísimo. Oye, respecto de la astronomía, ¿tú has trabajado como astrónomo? ¿Has tenido ocasión también de ir a alguno de estos telescopios maravillosos que tenemos, participar de algún proyecto, de algún grupo de investigación? Sí, bueno, yo hice mi doctorado en la Universidad Católica y de ahí estuve 2 años en el Observatorio Europeo, hace 2 años como de pasantía en el Observatorio Ya, Europeo Austral. ya. Estuve unos meses también en Alemania, también en el Observatorio Europeo, y ahí, bueno, hice muchos proyectos, tanto de mi tesis como otros proyectos paralelos, y después estuve 3 años en la Universidad de Valparaíso, donde hice investigación postdoctoral, y después seguí haciendo algunos proyectos, todavía tengo algunas cosas pendientes que tengo que terminar por ahí, proyectos de... Mi área de investigación son objetos que no son ni planetas ni estrellas, están como ahí en el límite. Se llaman enanas marrones, esa es como mi área de especialidad, y no son muy conocidas, no tienen mucha aplicación en la vida real, más que nada es como conocimiento básico del universo, y esa es como mi área de investigación donde tengo más proyectos. Oye, y para ir terminando, cuéntame, a ver, el tema de la astronomía, lo que hablábamos delante, de que no, nuestros telescopios todavía, nuestra tecnología todavía no es, no es la más adecuada, a pesar de que ha ido creciendo cada vez más, pero todavía no hemos sido capaces de encontrar vida fuera de, ya sea de, bueno, en esta galaxia parece que no, menos en otra porque no hemos podido llegar nomás. ¿Qué ha pasado con esas sondas que se han mandado y que se fueron y se fueron y se fueron? Porque no tienen retorno, ¿no? Sí, no, hay varias sondas que se fueron, Mm. en particular me imagino estás pensando en las sondas Voyager, que se mandaron en Por los años ejemplo. 70. Ujú. Están las Nuevos Horizontes, que es mucho más reciente, que fue a Plutón. Esas no van a volver, pero para ponerlo en escala, yo sé que la pregunta va con respecto a la vida, pero solo para poner en escala de lo que estamos. Nuestra Vía Láctea, la galaxia donde nosotros vivimos, tiene 100.000 años luz de punta a punta. Nosotros vivimos como al medio, por así decirlo, entre el centro y la orilla, algo así como 25.000 años luz del centro de la galaxia. 25.000 años luz. La estrella más cercana está a 4 años luz. O sea, realmente está cerquita en comparación. Y el objeto que ha llegado más lejos son estas Voyager y que les tomaría 40.000 años
en llegar a la estrella más cercana. O sea, todavía no hemos salido ni de nuestro jardín. Es como que si nos preguntáramos, ¿hay vida en otro lugar del planeta? Y todavía no somos capaces de salir de la casa o del jardín. Entonces, por explorar así como con misiones, estamos muy, muy lejos. Con los telescopios podemos observar más lejos, no hemos encontrado nada vivo, ni siquiera restos de vida en otros lugares, pero la cantidad que hemos explorado es muy menor. Por poner un ejemplo, nosotros podríamos tomar un vaso con agua, ir al océano, sacar un vaso con agua y decir, en el océano no hay pez, en base a que en este vaso no hay ningún pez. Es una afirmación un poco burda, ¿verdad? Sabemos que hay peces, pero no los hemos encontrado. Aquí en este caso también podríamos decir lo mismo, pero yo creo que la pregunta más importante, que quizá como subyace a lo que me pregunta, es si hay vida o no, o sea, si hemos encontrado o no, va más atrás, ¿habrá vida o no en otro lugar del universo? Esa pregunta tiene solamente dos respuestas, sí o no. Si uno piensa, si no hay vida, somos el único planeta de las 400.000 millones de estrellas en esta galaxia y de las más de 200.000 millones de galaxias en el universo que tiene vida, lo cual sería loquísimo, extremadamente interesante, seríamos realmente únicos, pero puede ser que eso sea verdad, no estoy diciendo que lo sea. Y ahora, si la respuesta es sí, es igual de interesante, porque que surja la vida, independiente de si creemos que haya un Dios que la crea o que surgió por sí sola, que haya surgido por sí sola es tan difícil, es tan baja la probabilidad de que surjan sola, que encontrarla en otro lugar del universo sería un accidente tan grande que nos hace dudar de esa interpretación. Y por eso se busca con tanto ahínco de poder responder esta una pregunta realmente fundamental, tanto para alguien, un ateo, como para un creyente. Digamos, esas preguntas que son ricas en esencia para el ser humano. Y no sabemos, no tenemos ninguna evidencia de vida en otros lugares. Cero, todavía. Pero no por eso vamos a dejar de buscar, porque la respuesta puede ser igual de fascinante, ya sea que encontremos o que no encontremos. Oye, fantástico. Se nos acaba el tiempo, Juan Carlos, pero en realidad, por Dios que es cierto lo que dices tú, de que estamos tan alejados en este momento, miles de años luz que pasarían para llegar a alguna parte, que incluso es algo insólito, pero que hace muy poco salió, no sé por qué, a la luz. Se reafirmó el tema de que a lo mejor nosotros miramos una estrella y esa estrella que miramos hoy día ya no existe, ya está muerta y hemos visto solamente el resplandor que quedó, sí, llegando recién a nosotros. Claro, vemos el pasado de todas las estrellas, aunque las que vemos están en general bastante cerca, entre comillas, y las estrellas viven mucho tiempo. Claro. Es probable que todavía estén vivas y sin problema, pero sí, vemos el pasado de las estrellas. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado hoy día con nosotros. Muy entretenida tu conversa. Un gusto, Miriam, y bueno, que les vaya muy bien. Oye, pero te voy a pedir de todas maneras que conversemos después en otra ocasión sobre el mismo tema, o para ir ahondando un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden seguirme en todo caso en redes sociales, ahí si necesitan hacer alguna pregunta personal, @jcbamin, y me pueden preguntar. Vale, muchas gracias. Ya saben, señoras y señores, conversamos hoy día con Juan Carlos Beamín. Les hemos ido poniendo, mientras estamos conversando, les hemos ido poniendo acá abajito en el GC, donde se pueden conectar con él, cómo seguirlo, cómo ver sus podcasts, que son realmente entretenidos, como les decía, sobre biomedicina, sobre las redes sociales, de nanotecnología y algunas, para que uno entienda de qué se trata, y obviamente sobre astronomía. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.